Silencio, por favor, vamos a comenzar. Por favor, silencio. Audiencia pública correspondiente al 23 de abril de 2007. El señor secretario dará cuenta de diversas incidencias procesales. La venia del señor presidente. Se da cuenta que el tribunal ha dictado con fecha de hoy providencia acordando eximir de comparecer al acusado Javier González Díaz por motivos de enfermedad, teniendo en cuenta que su defensa ha manifestado que no le afecta la prueba testifical señalada para el día de hoy. Igualmente se da cuenta que no puede comparecer el testigo número 224, que fue citado a través de su esposa. La misma ha llamado a la Secretaría mediante llamada telefónica, manifestando que se encuentra en el extranjero y no puede comparecer. Por otro lado, el testigo número 339 ha remitido certificado médico por la Comunidad de Madrid, en el que se hace constar que por el estado mental del testigo no le permite comparecer en el día de hoy. Igualmente, se da cuenta que el testigo número 346, se trata de la médico forense, está citada como perito número 3. Igualmente, se da cuenta que el testigo 347 coincide con el testigo que ya ha depuesto número 91. El testigo igualmente 348 coincide con el testigo que ya declaró número 92. El 350, 52 y 53 fueron renunciados en la anterior sesión. Igualmente se da cuenta que el testigo 338 y 343 han sido renunciados por la acusación A6 de la mañana de hoy. Y por último se da cuenta que el testigo número 355 se ha recibido oficio en relación con este funcionario del Cuerpo Nacional de Policía número 82.345, en el que se hace constar que no ha tenido la más mínima participación ni profesional ni personal en los atentados terroristas del 11 de marzo. Puede haber habido un error y coincidir con el testigo que ya depuso en su día, que puede ser el testigo número 167. Las acusaciones que propusieron al testigo 224, que son la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo, la constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y por doña Ana Isabel González Picos y otros, ¿tienen algo que manifestar respecto al testigo 224, repito? Nada que manifestar. ¿Se renuncia o se mantiene la solicitud de citación? Se renuncia, señoría. Gracias. La constituida... 224. Sí, la constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez. Se mantiene, señoría. Por lo tanto, se procederá a un intento de nueva citación por la oficina judicial. La acusación particular constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros respecto a la testigo 339, de la que se ha acompañado certificado médico oficial en el que se expresa que no está en condiciones de declarar. En principio esta parte la mantendría, yo creo que debería ser vista por la médico forense, pero estaremos en lo que decida la sala, si lo decide, y si no se renunciaría en ese caso. Se dará traslado de copia reservadamente del informe médico forense, o mejor dicho, vista de ese informe, vista, señor secretario, no copia, de ese informe a la parte proponente, que a lo largo de la mañana de hoy manifestará una cosa u otra. De acuerdo, señoría. Gracias. Respecto al testigo 346, propuesto también por doña Ángeles, por la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros, es el perito número 3. Caben dos posibilidades, una que venga hoy y prácticamente no puede decir nada, otra que el día que comparezca como perito se le pueda recibir declaración amplia. Pues mejor cuando venga como perito, con la venia, señoría. Posteriormente. Gracias. Pasa a ser, por lo tanto, exclusivamente perito. Por favor, silencio. Los testigos 347 y 348 ya depusieron como testigos, perdón, son los testigos 91 y 92. Por lo tanto, no procede recibirles
nueva declaración ahora, puesto que ya declararon el 27 de marzo y el 28 de marzo. En cuanto al testigo 350, 52 y 53, como acaba de leer el señor secretario, habiendo sido propuestos por una sola acusación y habiendo sido renunciados por esta, se tienen por definitivamente renunciados. Y por último, en cuanto al testigo 355, la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros, dada la comunicación, el contenido de la comunicación en la que se nos dice que no ha tenido nada que ver con estos hechos ni con la instrucción, ¿qué tiene que manifestar? Sí, con la vaina, señoría, es que al parecer hay un error porque el testigo que esta parte había solicitado hay un baile de números, es el 82.354, no el 345. Bien, por la Secretaría se procederá a comprobar en el escrito correspondiente que efectivamente el error material se ha producido en la confección de la lista y o citación, y confirmado esto, si no hubiera declarado, se citará para otro día. Es uno de los geos que interviene en el asalto de Leganés, para más información. Pero esos geos fueron todos renunciados, por eso te lo digo. Pero por esta parte yo creo que no. Yo quiero recordar que no le había renunciado. Si me lo pueden confirmar. En cualquier caso, la Secretaría comprobará si efectivamente se renunció por todas las partes al resto de testifical de miembros del GEO, y en caso negativo se volverá a citar al testigo. En el testigo que la parte propone se corresponde con el 167 de la lista, pero efectivamente como tal testigo con número 167 fue propuesto por otras acusaciones y no por eso. No renuncia a la testifical de este miembro del GEO. Sí, renuncia. Se renuncia. Bien, queda definitivamente renunciado, por lo tanto, el testigo. Gracias. Por lo tanto, resumiendo, señor secretario, se volverá a citar al 224, será vista del informe médico del 339 a la parte proponente, y en cuanto al resto ya constan acta las correspondientes decisiones. Que comparezca el testigo número 200... Perdón. Con la venia, señor presidente. El testigo 238, que es Israel López González, a la vista de que vive en Palma de Mallorca y que se le podía citar por videoconferencia, y ya que no es imprescindible para la defensa, para esta defensa, que es el único proponente, para no causar perjuicio, renunciamos al mismo. Muchas gracias. Queda renunciado, por lo tanto, el testigo 238, que solo pendía de la defensa de González Peláez. Gracias. Comuníquelo, por favor, a Secretaría, y que comparezca el testigo. El primer testigo presente es el número 222 de la lista. Estamos recuperando los que no habían declarado anteriormente. Se corresponde con Pablo Álvarez Moya. Buenos días, siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Sí, juro. Es mi deber informarle que si falta al juramento, a las obligaciones que ese juramento implica, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria inhabilitación. ¿Me ha entendido? Sí, claro. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, alguna relación, condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, en primer lugar, por favor, a las preguntas que le va a dirigir la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo. Con la venia, señoría, esta acusación seguirá las preguntas que realice la acusación 4 y la acusación 16. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Con la venia de su señoría. Buenos días. Don Pablo, ¿usted conoce a Carmen Toro y a Emilio Suárez Trasorras? Sí, los conozco. ¿De qué los conoce? Son unos amigos normales.
Los conozco desde hace 4 o 5 años. Ya Avilés es un pueblo pequeño. Salía a tomar copas y con Emilio tenía más confianza y salía alguna noche a tomar algún cacharro y de fiesta. ¿Conocía si Emilio Suárez Trasorras se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes? ¿Hachís? No. Sabía que era un retirado de la mina por una enfermedad asmática y que tenía una paga, nada más. ¿A Antonio Toro le conoce usted? Le conozco, pero no tengo ningún trato con él. Lo conozco porque es un pueblo muy pequeño y entonces más o menos nos conocemos todos, pero de hablar con él en ninguna ocasión. ¿Usted viajó con Carmen Toro y Emilio Suárez Trasorras a Madrid en octubre de 2003? Sí, bajé con mi coche, fue en octubre, antes de marcharme a Italia a trabajar. Me quedé 4 días de vacaciones. Emilio me dijo que porque no los acompañaba a Madrid, que iba a devolver a darle un regalo al hijo de un amigo de ellos, que era recién nacido y que no tenía coche, que si podía bajar con él. Como es un amigo y no tengo ningún problema, cogí y bajé con él a Madrid. ¿Con él y con Carmen Toro? Sí, con él y con Carmen Toro, en mi coche, un Audi A3. Bien, ¿pararon ustedes antes de llegar a Madrid en una estación de servicio, una cafetería? No, nosotros llegando a Madrid, Emilio llamó a un conocido de él y paramos un poquito más para adelante del Casino de Madrid, creo que es Majadahonda, y allí vimos a una persona que es Rafa Zuber, y de ahí yo tomé una Coca-Cola con María y nos fuimos a Madrid, al centro de Madrid de compras. ¿Por qué sabe usted que la persona con la que se encontraron era Rafa Zugier? Porque cuando llegamos allí me lo presentó y yo cogí, me fui a tomar una Coca-Cola con María y ellos estuvieron allí y nos fuimos de ahí. ¿Sabe usted de qué estuvieron hablando Emilio y Rafa? No. ¿Vio usted si se intercambiaron algún objeto? No. Si alguno de ellos le dio algo al otro. No, mire, cuando nos montamos en el coche, como iban en mi coche, María llevaba una bolsa con el regalo dentro y como me enseñó el regalo, que eran unos playeros pequeñitos de un bebé y una camiseta, me lo enseñaron y no llevaba ningún tipo de bolsa ni nada más. ¿Luego fueron ustedes a un McDonald's? No, primero estuvimos en Madrid Centro y después sobre las 4 más menos nos fuimos a comer y fuimos a comer en un McDonald's. Allí aparqué el coche, salimos del coche, entré en el McDonald's, ellos fueron a pedir la comida, bajé al baño a mear, me lavé las manos y cuando subí no estaban, ya habían pedido, entonces yo pedí mi comida, subí al piso de arriba que era donde estaban las mesas para comer y ahí estaba, en una mesa María separada y en otra José Emilio con Rafa Zuber y 4 o 5 chicos más que nunca en mi vida había visto. Eso era en el McDonald's de Carabanchel. No le puedo decir exactamente en cuál, porque yo no soy de Madrid y no lo conozco. Sí. Sé que había un edificio enfrente muy grande, como un hospital o algo, no lo sé con certeza. Si usted declaró en el juzgado que era la zona de Carabanchel, no vale. sé si el Hospital Gomezulla podría ser. Sí, eso sí. Bien, de esas 4 o 5 personas que estaban con Emilio, ¿usted conocía alguna aparte de Rafa Zugier? A ninguna, en mi vida las había visto. Eran de aspecto magrebí, según declaró usted. Sí, eran, marroquíes. ¿Posteriormente ha podido identificar alguna de las personas que estaban allí reunidas? No. Vamos a ver, en la declaración del juzgado dice usted que el número 28 que se demuestra podría... Un segundo, había una persona que me llamó la atención que tenía una chaqueta de cuero, que fue una de las cosas que comenté mientras comíamos con María y que nos hacía gracia porque iba así con una chaqueta de cuero como muy peripuesto. Fue el único que así me pudo llamar la atención. De los demás ni tengo la cara, ni los conocí, ni hablé con ellos, ni ningún trato, ni nada. Vamos a ver, esta persona usted la ha identificado como llamada Mirán, el chino. ¿Yo? Sí, en la declaración que presta en el juzgado dice que se parecía a esa persona. Sí, que es el señor que llevaba la chaqueta.
Y ese señor, cuando le muestran las fotografías en el juzgado, dice usted que podría ser él, Yamal Azmirán. Sí, pero yo le digo esto en mi declaración en el juzgado porque yo no estaba en España, y veo, cuando vuelvo de España de Italia, de mi trabajo, y veo las fotos, digo que el chico ese que llevaba la chaqueta de cuero, que se parecía en la foto al que identifiqué, y se lo dije al señor juez del Olmo y a la fiscal. ¿En la comida estuvieron ustedes todos juntos? No, en el piso de arriba del McDonald's, cuando yo llegué, estaba en una mesa Emilio con Rafa Zuber y 4 personas más o 5, todos jóvenes, y en otra mesa separada, a unos 3-4 metros, estaba María sentada sola. Como yo no conocía a nadie de ahí, de esa mesa, yo me senté con María. Estuvimos comiendo, y como teníamos que darle todavía el regalo al chico ese, que fuimos a darle el regalo a Madrid, que tenía el niño, en 2 ocasiones le dije a Emilio que teníamos que marcharnos, que a las 10 yo tenía que estar en Asturias. Esa persona a la que entregaron el regalo era también una persona marroquí. Sí. Amigo de Carmen Toro y de Emilio Suárez Trasorras. Sí. ¿Recuerda que se llamaba Nordín? Sí. A la vuelta a Asturias, ¿comentaron ustedes algo o Emilio y Carmen comentaron algo sobre lo que había ocurrido durante el día? No, nosotros volvimos escuchando música normal, ni Emilio comentó nada, ni nunca se habló de ningún tema así parecido. Usted manifestó que tenía miedo cuando llegaron a Madrid por si se estaba metiendo algún lío relacionado con hachís. Sí, porque sinceramente en el 2001 tuve un problema con la justicia en Ceuta, en el cual me cogieron con hachís, y entonces he cumplido mi pena y con la justicia, y entonces me he preocupado de intentar no meterme en ningún lío ni ningún jaleo, trabajar y sobre todo no darle disgustos a mi padre, que ya creo que con esto es suficiente. ¿Conocía usted que Emilio Suárez Trasorras en aquella época tenía también un problema con la justicia en relación con tráfico de explosivos? No, realmente lo único que había escuchado había sido de que Antonio Toro Castro lo habían detenido con hachís, pero de José Emilio Suárez Trasorras nunca había sabido ni que tenía problemas con la justicia ni nada. ¿Usted vio en alguna ocasión más a Rafa Zugier? No, la vi ese día 2 veces, por la mañana y luego en el McDonald's. ¿No la ha visto usted en Asturias? No. ¿No ha comido usted con él y con los demás en Asturias? Nunca. Oye, me preguntaron en el interrogatorio que se había comido con Antonio Toro Castro y con Rafa Zuber, y yo nunca he comido con ellos. ¿Alguna persona en la sala ha manifestado que en esa reunión comieron ustedes todos juntos, no había mesas aparte? Yo, si quieren, le explico exactamente cómo estaban las mesas, porque yo no comí con nadie. Soy una persona que desde que me pasó lo de Ceuta tengo que mirarme mucho porque no quiero problemas y no quiero, sobre todo, Cuéntelo, por favor, cómo estaban las mesas. Las mesas, se sube la escalera, estaban aquí en una mesa, en 3 mesas, Emilio y esos chicos, y para el lado derecho hay 2 columnas que salen y hay unas mesas, y María y yo estábamos ahí sentados. ¿Qué distancia hay entre ambas? 3-4 metros, no sé. Con la escalera por medio, o sea, en el lado contrario una de otra. Un poco, más o menos. Digo, si las mesas estaban en el lado contrario una de otras o estaban en el mismo lado. No, una estaba puesta así y la nuestra estaba ahí, puesta allí. Señor letrado. Pues no hay más preguntas, señoría, muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Inés Isabel González Picos y otros. Con la venia, excelentísimo señor. Buenos días, señor Álvarez. Buenos días. A ver. Cuando usted ya está sentado con Carmen Toro, posteriormente a estar sentado, ¿no sube otra persona y se sienta con ustedes, que llevaba apoyo? No se sentó nadie, solo María y yo. Muy bien. Le voy a preguntar otra pregunta que es también ejercicio un poco de memoria, si usted lo recuerda. Sí. ¿Recuerda usted cuánto tiempo estuvieron más o menos reunidos el señor Rafa Zugier y el señor Trasorras cerca del casino, en esa parada que hicieron antes de llegar a Madrid? No sé, puede ser alrededor 10 minutos, 15 a lo sumo. Yo pedí una Coca-Cola y lo que tardamos en tomar la Coca-Cola, y que no me la tomé ni entera, creo. No sé, 10, 15 minutos, no le podía precisar exactamente. ¿Recordaría usted el tiempo aproximado también en el que permanecieron en el McDonald's?
unos 40 minutos, lo que tardamos en comer la hamburguesa, y luego que se demoraba un poco, y le dije a Emilio que teníamos que marcharnos, que yo había quedado para cenar con mi pareja en Asturias. Y luego, ¿el tiempo que estuvieron entregando el regalo fue mayor o menor a esos 40 minutos? Menor. Estuvimos cosa de 15-20 minutos porque, vuelvo a repetirlo, tuve que volver a apurar para marcharnos para Asturias, que no llegaba la cena. ¿A usted cuando le proponen ir a Madrid, la propuesta que le hacen para qué es? ¿Para ir a un cumpleaños o a una reunión? No, no es un cumpleaños. Me dijo, jolé, ahora no tengo coche, porque tú que no estás trabajando ahora, que tienes 2 días, ¿por qué no bajas a Madrid, que nació el hijo del amigo mío, que le tengo que dar un regalo? Y le dije, bueno, venga, va, así aprovecho y miro tiendas, y si eso me compro algo para irme para Italia y tal. Y fue por lo que bajé con él. Yo no tenía ninguna noción de nada más. Desconocía usted las 2 reuniones anteriores, ¿verdad? Es que con Emilio me dedicaba a salir a tomar copas, cafés, a andar por ahí, pero de todo lo demás yo desconocía toda esa faceta en la vida de Emilio. Pues ninguna pregunta más. Muchas gracias. Gracias, ministro fiscal. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna otra acusación? ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia, la defensa de Carmen Toro. Ha indicado usted que en la reunión de Las Rozas, cuando pararon, que ha dicho que sería sobre Majadahonda o Las Rozas, usted tomó algo aparte con Carmen Toro. ¿Puede confirmar que en ningún momento entre Rafa Zugier y Carmen Toro hubo relación? Mire, cuando llegamos a Las Rozas, el chico este nos esperaba, llegamos allí, Emilio lo saludó, yo lo saludé como una persona normal, y fuimos a pedir a la barra, Toro, Carmen igual, al lado mío, pedimos, y Emilio y él estuvieron hablando, se separaron, pero en todo momento, por lo menos ese día, María sí estuvo conmigo en todo momento, y igual que comió, y repito, separados, en mesas separadas en el McDonald's, no habló a solas ni con Rafa Zuger ni con ninguna otra persona. Desde la mesa de donde estaban sentados ustedes en el McDonald's, ¿se podía escuchar algo de la conversación que mantenían en la otra mesa? Realmente no, y además estuvimos todo el rato hablando y riéndonos, porque para mí era una situación normal, que no estaba, o sea, no noté nada raro, sinceramente, no sabía nada. No hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? La de Antonio Toro, que propuso al testigo, que le ha omitido antes. Su venia, señoría, le recuerdo que le renuncié. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. Buenos días. Mire, en primer lugar le quería preguntar si usted sabía que por aquel entonces Emilio Suárez Trasorras se dedicaba a la compraventa de coches. No. Yo pensé que después de que Antonio Toro Castro había salido del problema que había tenido por drogas, para reinsertarse había montado una compra-venta de coches. Yo no sabía que era de Emilia. ¿Y usted no le veía a Emilio con distintos coches por aquel entonces? Le repito que yo bajé a Madrid porque Emilio no tenía coche. Sí, por eso era mi pregunta, por si le extrañaba que Emilio no tuviera coches, si realmente manejaba por aquel entonces muchos vehículos, si no le extrañó que en aquel momento no lo tuviera. Yo a Emilio le conocí un Audi A8, y después de eso pues anduvo, me parece, con el coche del padre y tal, pero yo no le veía tampoco variar todos los días de coche, no me pasaba 24 horas con él. Bien, cuando usted bajó a Madrid, ¿le dio tiempo a visitar alguna tienda y hacer compras a usted? Realmente bajamos, llegué a la 1:30, cuando bajé al centro de Madrid, estuvimos por el centro de Madrid, exactamente por abajo donde la plaza de Colón, y estuve mirando para comprar ropa y no me compré nada. Bien, ¿dónde fue exactamente cuando fueron a visitar a Nordin? ¿Dónde le vieron? ¿En su casa, en el domicilio de Nordin? Sí, acabe, dígame. Sí, si estaba en su casa, si estaba cerca del McDonald's, su casa. Después del McDonald's salimos y fuimos a casa de Nordin, que estará, no lo sé, por la misma zona, más o menos. Bajamos allí, paramos, bajaron con la bolsa que llevaba los zapatos y el chándal, entramos en casa del chico este que acababa de salir a las 6 de la tarde de trabajar. Sí, había otra persona junto con Urdín que se llamase Yassin. No, estaba su mujer y su hijo. Su mujer era
extranjera de Sudamérica, me parece, y nada más. Bueno, Emilio. ¿Se le podría mostrar, por favor, el folio? Hay una fotografía del folio 35.265. A ver si reconoce a esa persona, alguno de ellos, como Nordin. Deberá proyectarlo con la cámara cenital, señor secretario, puesto que la copia que tenemos digital está en blanco y negro y de muy mala calidad. ¿Reconoce alguna de esas personas? Aunque la fotografía sea muy mala, Sí. la fotocopia. ¿Cuál? Al chico de aquí dentro. ¿De la derecha? Sí. ¿Derecha, centro, izquierda? ¿El de la derecha? No, el de la derecha, que es Nordin. Gracias, señor secretario. Vamos a ver, ¿no es más cierto que Emilio Suárez Trasorras había bajado a aclarar unos temas de impago de hachís? No. ¿Usted no escuchó nada de eso? No. Bien. Y a la vuelta hacia Asturias, en su coche, Emilio Suárez no le comentó que había hecho una operación de hachís. No, oiga. Bien. ¿El problema que tuvo usted en Ceuta tiene que ver con Emilio Suárez Trasorras? Para nada, en aquel tiempo no lo conocía. Otra pregunta. Bien, no hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de Ratznagli. Con la veña de la excelentísima sala. Buenos días, señor. Buenos días. Usted acaba de declarar que cuando viniste con la compañía del señor Trasorras, su exmujer, ha estado en una cafetería, un cedro, en la carretera de A6. Sí. Bien. Y en aquel lugar se ha encontrado un encuentro con el señor Suer. ¿Es así? Sí. Señor, mi pregunta es, ¿a qué momento usted abandona al señor Suer para ir hacia el centro de Madrid? En el mismo bar. Y el siguiente encuentro está en el centro de la comida rápida en Carabanchel, ¿es así? Sí. Recuerda, señores, McDonald's o Burger King, para aclarar este tema. ¿Cómo? Que si es McDonald's o Burger King. Es McDonald's. ¿No es más bien cierto que no existe ningún McDonald's? El único que existe es un Burger King, señor. Guarda silencio. Eso, señor letrado, es una afirmación cuanto menos indemostrada. No tenemos la relación de McDonald's de Madrid. No, en fin. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vamos a ver. Señor, ¿recuerda si en aquella ocasión ha reconocido a una persona que se llama Ratznagli, señor? Oiga, le repito que solo conozco a Rafa Zuber y a Emilio Suárez Trasorras, Carmen Toro y Antonio Toro Castro. Del resto no conozco a nadie más ni los he visto en mi vida. Le vuelvo a repetir. A preguntas de la acusación que me han procedido ha dicho lo siguiente, que a la vuelta de Asturias, antes de exponer el compañero que me ha procedido cualquier tema, usted ha dicho que no recuerdo que hemos hablado de ningún tema. ¿De qué tema se entiende que habéis hablado? Ha contestado 2 veces, que no habló nada relativo a si era tráfico de hachís, pago de deudas, etcétera. Otra pregunta. No obstante, señor testigo, ¿recuerda si en aquel restaurante se sirven hamburguesas de pescado? Oiga, guarde silencio, es absolutamente irrelevante. Otra pregunta. No hay más preguntas. ¿Alguna defensa más? Ya se puede marchar, gracias. Gracias, Carlos. Guarden silencio, por favor. Que comparezca el testigo número 292, don Carlos Alberto Tejada.
Señorías, siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Le informo que si miente en este acto puede ser condenado a una pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, alguna cosa que cree usted que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? Ninguna, señoría. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11. Con la venia, señor presidente. Buenos días. ¿Usted conoció a José Ignacio Fernández Díaz, alias Nayo? Sí, en la prisión de Villabona, en Oviedo. ¿Cómo le conoció? ¿Cómo llegó usted a visitarle a esa prisión? Fui requerido por unos clientes míos que estaban de coacusados o coimputados entonces en una causa penal, para que acudiera a la prisión a verle a él, porque tenía una información que dar. Porque usted es abogado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo tuvo lugar aquella entrevista, si recuerda? Pues creo que fue por el mes de marzo, abril o incluso mayo del año 2002. ¿Le explicó algo Nayo sobre la existencia de una trama de tráfico de explosivos en Asturias? Me dio una serie de informaciones que referente precisamente a ese tema, a una posible trama que se dedicaba no solamente a explosivos sino a armas, a introducirlos en España, que posiblemente fueran, o no posiblemente, me aseguró que iban destinados a ETA, y me dijo que la información él la quería dar para obtener beneficios para salir en libertad provisional. Él le habló, por tanto, de la existencia de una cantidad de explosivos en Asturias destinados a ETA. Sí, él me habló concretamente de una cantidad de 500 kilos, escondidos en una montaña, me dijo. Sí, le llegó a reconocer Nayo que había sido intermediario incluso de esas transacciones de explosivos. Exactamente. Y también que había participado en algún traslado de armas desde Francia a España, también con destino a ETA. Sí, me dijo tal cosa, y además que era un perfecto conocedor del terreno, etcétera, ¿no? Una vez recibida esa información, ¿a quién se lo comunicó usted? Pues inmediatamente acudí a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Intenté hablar con el fiscal que correspondía para el caso. No estaba ese día, y ante la importancia de la información, pues naturalmente me puse en contacto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, al cual le hice llegar lo que media hora antes se me había dicho en la prisión, claro. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia con el que usted habló tomó nota de esa información, le comentó algo al respecto, tenía ya conocimiento. No tenía conocimiento, efectivamente sí tomó nota, y yo le manifesté cuál era el objetivo, no solamente por la importancia que tenía ya en sí como ciudadano normal, pero además lo que me había manifestado, pues que tenía un cierto interés, no, un interés encarecidísimo de obtener un beneficio en el caso de que fuera positiva la información, claro. ¿Sabe usted si posteriormente la Guardia Civil visitó a Nayo para recabar información sobre estos hechos? Por lo que posteriormente me confirmó el fiscal, efectivamente parece ser que hubo se fue a la prisión, se le sacó, y esta persona indicó un monte concreto, y no se siguió investigando porque al parecer el monte era muy grande. Le llegaron a decir que la excusa, por llamarlo de alguna manera, que puso la Guardia Civil es que se trataba de un monte y que no iban a registrar todo el monte. Bien, no lo vamos a llamar excusa, por no llamarlo de ninguna manera, y conteste, por favor. Las palabras textuales, efectivamente, que me dijo el fiscal jefe era esa, que el monte parecía que era muy grande y que no iban a registrar todo el monte. Muchas gracias, no hay más preguntas. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia de la sala, una pregunta. ¿Le llegó a decir quiénes eran las personas concretas que eran las que custodiaban o guardaban los 500 kilos de explosivos en aquel momento, o no le dijo, no le dio nombres? Ahora mismo no lo recuerdo, tampoco es una información que tenga objetivamente en la cabeza. ¿A usted el lugar concreto donde estaban los explosivos se lo llegó a decir o tampoco? Por supuesto, no. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia, señoría. ¿En qué fecha sucedieron estos hechos? ¿Lo recuerda más o menos?
¿A qué hecho se refiere? Esto cuando Nayo le dijo a usted... Ya le he dicho antes que sobre el mes de febrero, marzo, abril, es que tampoco las fechas son concretas, pero vamos, ellos salieron en diciembre del año 2002, fueron unos 6 meses o 7 meses antes, cuando tuve la conversación con el fiscal y con ellos. ¿Él estaba cumpliendo condena por sentencia firme o estaba en condición de preventivo? No, en aquel momento que me conste estaba en prisión preventiva concretamente por un delito contra la salud pública. Bien, en consecuencia él, digamos, lo que a usted le manifestó es que pretendía de una u otra manera obtener un beneficio penitenciario de cara al resultado final del procedimiento, ¿eso es correcto? Naturalmente él y mis clientes, no el beneficio penitenciario en sí, sino un beneficio... No, bueno, penitenciario, sí. Efectivamente, un beneficio de libertad condicional, claro. Bien. Provisional. Bien, muchísimas gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Alguna defensa? Gracias, ya se puede marchar. Vale, gracias. Que comparezca doña Carolina Folgueira, testigo 298. Buenos días, siéntese. Como sabe, comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, juro. Mi deber informarle que si falta las obligaciones que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste en primer lugar, por favor, las preguntas de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de 11 de marzo. Con la venia, señor presidente. Buenos días. Vamos a ver, el 12 de marzo de 2004, un día después de los atentados, sobre las 7 menos cuarto de la tarde, ¿recuerda dónde se encontraba usted? Creo que estaba en la estación de Renfe de Val de las Fuentes. ¿A dónde se dirigía usted en ese momento? A la manifestación. La manifestación con motivo del atentado del día anterior, ¿no? Uh-huh. ¿Ocurrió algo en el andén de la estación que le llamara a usted especialmente la atención? Me pareció reconocer a varias personas. Esas personas que hicieron algo que a usted le llamara la atención, ¿se le quedó mirando de alguna manera alguna de ellas? Me sonrió. Me miró y me sonrió. Cuando le sonrió, ¿le estaba mirando el lazo negro que llevaba usted? No lo recuerdo. Vale. Esto lo declaró usted en instrucción. En ese momento cuando lo declaró, ¿sí lo recordaba? Sí, si lo declaré lo recordaría. Reconoció posteriormente, ha dicho, a alguna de estas personas, ¿no? Uh-huh. Lo reconoció en el tríptico de fotografías de terroristas más buscados. Sí. ¿Recuerda a qué personas reconoció? Un chico y una chica, pero ahora mismo no me acuerdo de las caras. De los nombres. En aquel momento, cuando tomó declaración ante la policía, usted dijo que eran las fotografías de los etarras Arrieta Aguirre, Maite Arañazle y Josune Oña. ¿Se ratifica? Es que no recuerdo las caras ahora mismo. Pero son las personas que dijo usted a la policía. Las que reconocí en aquel día eran las personas que yo creí ver. Perfecto. Después de denunciar estos hechos ante la policía, ¿volvió a ser llamada por la policía en algún momento para recabar más datos sobre estas personas? No, en ningún momento. ¿Ha sido citada usted en alguna ocasión antes de hoy por el juez instructor para ratificar esta declaración? No. O para... Por lo tanto, usted no ha tenido ninguna noticia de que posteriormente a su declaración ante la policía nadie haya investigado algo sobre estos hechos. No. Muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias, Ministerio Fiscal. ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia de la sala. ¿El primer reconocimiento lo hizo usted por álbum de fotos o lo hizo de otra forma? Yo lo reconocí por un correo interior que me mandaron, que estaba allí en la comisaría, y me pasaron luego un álbum de fotos en los que también reconocí a la gente. En el reconocimiento usted le hicieron firmar las fotos que reconocía.
No lo recuerdo. ¿Ese correo electrónico se lo mandaron a usted expresamente por algún motivo o se reciben de forma continuada? No, en esos momentos yo trabajaba en un ministerio y me llegó a través del ministerio. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señoría, brevemente. Vamos a ver, dice usted que iba a la manifestación. La acusación constituida por la asociación de marcha afectada del terreno. Sí. Dice usted que iba hacia la manifestación. En ese momento habría mucha más gente en el andén, ¿es correcto? Sí. Y es en ese andén en el que había mucha gente donde usted reconoce a las personas que luego reconoce como miembros de ETA. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia una única pregunta. ¿Recuerda usted que en la acusación en nombre de María Ángeles Pedraza y otros, ¿recuerda usted que en su declaración manifiesta que ya no ve bajar en Chamartín a nadie más excepto a una, a la chica, a la chica, la vio, estaba en su mismo vagón, en un vagón posterior, se cruzó con ella? ¿Nos puede contar cómo la vio? Cuando nos bajamos del tren fuimos hacia el metro y íbamos detrás de ella en los túneles del metro y por los túneles la perdimos de vista. A los otros ya usted no los ve en el vagón, no. Ni sabe dónde pudieron ir, ¿no? No. De acuerdo, ninguna pregunta más, señor. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia del excelentísimo señor, la acusación de doña Angélica Geria Cortés y su hijo menor de edad. Perdone, usted acaba de decir, la perdimos de vista, ¿iba usted con más gente? Sí, con mi pareja y con mi cuñado. ¿Y ellos también la reconocieron a estas personas? No, porque ellos no habían visto el correo que me habían enviado. ¿Sabe usted si esta señora también iba hacia la manifestación? No. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia, señoría. La acusación de Isabel Ruiz Borrallo. ¿Había mucha policía? En el andén estuvieron... la chica se acercó a un policía a preguntarle algo a un policía local. ¿En ese momento no se le ocurrió a usted decirle nada a la policía? No. ¿Fue después cuando llegó a su casa? No, enfrente de... Cuando nos bajamos del metro y enfrente de Santiago Bernabéu me dirigí a un policía nacional. Pero dice que incluso uno de ellos se dirigió a la policía. Sí, la chica. La chica le hizo una pregunta, no sé lo que le preguntaría al policía. Vale, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, señoría, la abogacía del Estado. Una sola aclaración. Ha dicho usted que recibió, que los reconoció primeramente por un correo. ¿Este correo lo recibió antes de encontrarse con estas personas que luego reconoció? Sí. Es decir, usted primero reconoció el correo y luego... Sí, nos pasaron el correo, yo vi las fotografías y... ¿Con cuánta antelación? O sea... Pues el mismo día incluso el día de los atentados, no... De acuerdo, muchas gracias. Gracias a las defensas. Muchas gracias, señora. Ya se puede marchar. Que comparezca el testigo número 311, que es el guardia civil con tarjeta de identificación E68411L. Este testigo se corresponde también con el 187 de la lista, que fue renunciado por las acusaciones 1 y 2, pero está mantenido por las acusaciones de doña Pilar Majón Gutiérrez, doña Ángeles Pedraza y doña Ana Isabel González Picos y otros. Buenos días, siéntese, por favor. Buenos días. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro o promete decir verdad? Prometo. Como también conoce por otras actuaciones, si incumpliera la obligación que acaba de contraer, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa, accesoria e inhabilitación. ¿Hay algo, alguna circunstancia, alguna relación o condición que crea usted que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir la acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. Con la venia de su señoría. Vamos a ver, ¿usted tuvo alguna intervención en relación con un Toyota Corolla en la provincia de Burgos? Sí. ¿Nos puede relatar en qué consistió esa intervención? Ese vehículo fue detectado por un radar de exceso de velocidad y me tocó a mí notificarle la infracción. ¿Sabe usted la fecha o le recuerda la fecha y la hora de ese hecho? No. ¿Qué persona interceptaron ustedes este vehículo? ¿Lo detuvieron? Sí. ¿Y procedieron a identificar al conductor? Sí.
¿Quién era el conductor? ¿Cómo se llamaba? A ver si me acuerdo el nombre. José Ben Salam o algo así era. Ben Salam, me parece. José Ben Salam. ¿Ha tenido usted ocasión de reconocer posteriormente a esta persona en fotografías o de identificarla con otro nombre? Sí, en la Audiencia Nacional, cuando fui a prestar declaración para el sumario. ¿Se trataba de Yamal Azmirán? Sí, así es. ¿Detienen el vehículo y qué es lo que hacen? ¿Lo sancionan? Sí, procede yo a la identificación y a comunicarle el motivo por el cual fue detenido. El documento que portaba o que les exhibió era un pasaporte belga. Sí, entre ellos sí. ¿Les infundió algún tipo de sospecha sobre su autenticidad? No. ¿Encontraron algún otro elemento en el vehículo? Es decir, ¿procedieron a registrarlo? No se registró el vehículo. No hubo motivo que indujera a ello. Simplemente le multaron. Afirmativo. Le notificamos la denuncia. Le notificaron la denuncia. ¿Recuerda usted si el domicilio de esta persona figuraba en la calle Pozas o no? No, eso no lo puedo decir. No lo recuerda. ¿Hicieron alguna comprobación sobre si el vehículo figuraba como sustraído? Sí, me comuniqué con Cota, entre otras cosas, porque este señor no acreditó ser residente en España. Sí. Entonces a una residente hay que cobrar el depósito de las infracciones que comete. Se lo pasé a mi central para ver que si tenía algo el coche y si en realidad ese vehículo pertenecía a un residente en España. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvo? De lo de la residencia, yo tuve problemas para hablar con la central, por eso mal sitio para las comunicaciones. Le entendí que no tenía nada y de la residencia no me acuerdo, pero en visto de que yo en su tiempo no le cobré las infracciones de la documentación del coche, evidentemente me tuve que decir que pertenecía a un residente de España. ¿Recuerda usted si encontraron en el interior del vehículo un justificante o algún documento en el que figuraba el nombre de José Emilio Suárez Trasorras? No. La documentación se la pedí yo al conductor del vehículo. El vehículo, como le he dicho antes, no registramos nosotros nada. No lo registraron. ¿Se trataba de un Toyota Corolla, si recuerda? Sí, afirmativo. Sí. ¿Y no les infundió sospechas la actitud del conductor? ¿Era una actitud tranquila? ¿Era una actitud normal o...? No, era normal. No presentaba nada que pudiera sospechar de él. Tranquilo. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza. Muy brevemente. ¿Recuerda usted cuánto tiempo permaneció detenido el coche mientras se le sancionaba? No sé, varios minutos, porque entre otras cosas, como me costó mucho hablar con la central, estuvo unos minutos. Pudo ser 20 o algo así, pero bien, no le puedo decir de memoria. Sí, bueno, esa era aproximadamente. ¿Firmó el conductor las denuncias y le entregaron ustedes el boletín o no? No, cuando le dije que tenía que firmar una vez que me hizo el depósito de la infracción de exceso de velocidad, sí, me dijo que firmar no. Bien, ¿recuerda usted si ese día había nieve, no había nieve, había habido una tormenta, o sea, era un día particularmente especial o no? No, ese día no había problemas en esa vía. Entre otras cosas, porque si hubiera habido problemas, lo ordenado es no establecer controles de velocidad, ni alcoholemia, ni nada, sino atender a que el tráfico pueda circular. Sí, por tanto, no había ningún problema. Es más, si hubiera nevado, ni siquiera podemos estacionar los coches, el coche dotado de radar para hacer el control, ya que los sitios que hay que aprovechar los que hay en la carretera, se hubieran llenado de nieve. No puedes parar un coche que hubiera cometido infracción, meterle en el sitio habilitado y que se quede luego allí. Entonces, cuando hay nieve no se puede operar con radar. Si operamos con radar es porque no había ningún problema. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias, señor presidente. Gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos. No hay pregunta, señoría. Gracias. ¿Ministerio Fiscal, alguna pregunta? Sí, con la venia de la sala. Una única pregunta. Las denuncias que ustedes hacen por motivo de tráfico se registran en la base de datos de la Dirección General de Tráfico. La denuncia que nosotros lo hacemos lo mandamos a la oficina correspondiente de cada unidad. Dicha unidad las relaciona y luego lo manda a la unidad de sanciones de las jefaturas provinciales de tráfico de cada provincia. ¿Eso consta en un registro informático?
Informático en la jefatura yo no lo puedo decir, creo que sí, porque los códigos que se colocan en el cuadro de infracciones, entiendo yo que es precisamente para eso, para meter el código que salga el hecho denunciado, sin tener que estar metiéndolo directamente el hecho denunciado. Entonces, pero entiendo yo. Mi pregunta, ¿en un incidente posterior de ese mismo vehículo deberían salir los antecedentes? No, porque eso va a cada jefatura y nosotros no tenemos acceso a la base de infracciones de la jefatura provincial de tráfico, sino solo a la base de datos de las unidades nuestras, claro, no de la base de unidades de sanción de la jefatura. Si hay un incidente posterior de ese vehículo, ¿hay alguna autoridad dentro de la Guardia Civil que pueda acceder a esos registros de multas? Vamos a ver. Si ese vehículo cometiera una infracción un día, a posteriori tuviera otra infracción, en base a la infracción tendría que ser la jefatura saber una u otra si tiene infracción. Nosotros normalmente, por ejemplo, si un mismo vehículo comete dos infracciones, una documentación, pongamos, no lleva gafas el conductor y con ser detectado exceso de velocidad, nosotros hemos puesto los dos boletines para que la jefatura lo tenga en cuenta y que ese señor también a su vez, aparte de la infracción de velocidad, ha sido detectado por esto, ¿no? Pero entre ellas yo no puedo decirle si en realidad ellas conocen que en otra provincia cometa una infracción de coche. No hay más preguntas. Gracias. Usted se está refiriendo siempre a infracciones de tráfico, claro. Sí. O sea que si es una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, aparece en otra base de datos. Sí. ¿Alguna acusación más? Con la venia, señor presidente, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas, muy brevemente. Señor, en esta misma vía donde paran a este coche, un poco después se encuentra la localidad de Cogollos. No, Cogollos está a unos kilómetros de ahí. Cogollos, pero está en la misma vía. Sí, no. Nosotros donde detectamos al vehículo fue en la Nacional 623, va de Burgos a Santander. Cogollos está en la A1. Está pasado ya Burgos, ¿no? Sí. Muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias, ¿alguna más? ¿Las defensas, alguna pregunta? Sí, con la venia. Defensa Rabellosman. Mire, usted, cuando lo vio por televisión o con algún periódico la fotografía de esta persona, ¿lo reconoció como que era la que había usted parado en la carretera? Sí. ¿Y esto cuándo fue? No me acuerdo. O sea, fue después de los atentados, pero antes del día 3 de abril. ¿O ya cuando había muerto? Cuando dicen que había muerto. Cuando ya había muerto. Cuando comunicaron en la prensa que su fallecimiento, cuando lo identificaron como sospechoso, ¿usted no lo reconoció? Yo cuando lo identifico como sospechoso... No, cuando sale su fotografía en la prensa como un posible autor de los atentados, ¿usted no lo reconoció? Sí, lo reconocí. Ahí lo reconoció. ¿Y lo puso en conocimiento de alguien? Yo ya había... Me parece que ya había ido a declarar cuando yo vi la foto en un periódico a la Audiencia Nacional. Cuando yo vi la foto en el periódico, referente al tema, yo me parece que ya había ido a la Audiencia Nacional. Pero usted fue a la Audiencia Nacional cuando le citaron a acudir. Sí, digo, si por vía interna usted algún superior jerárquico suyo de la Guardia Civil comunicó que la persona que estaba viendo en televisión en el periódico era la misma que usted había parado en la carretera. Vamos a ver. Yo, en cuestión interna, yo estuve viendo una fotografía que me enseñó el Servicio de Información, pero la fotografía de este señor no salía. Yo no vi la foto hasta haber ido a la Audiencia Nacional en un periódico que la vi. Que ya había ido a la Audiencia Nacional y había reconocido la foto en la Audiencia Nacional. Vale, no hay más preguntas. Gracias, ¿alguna más? Con su venia, señor presidente, por la defensa de Hamid Almirán. Buenos días. Usted fue el que notificó a la persona esa que conducía el vehículo Toyota los boletines de infracción. Sí. O sea, fue usted el que entregó. ¿Recuerda cuántos boletines de infracción le entregó? Uno de exceso de velocidad, uno por el permiso de circulación del coche, tarjeta de inspección técnica y recibo de seguro. O sea, 3, 4, perdón, es que no. ¿Cuántos boletines? Cuéntelos. Bueno, ¿recuerda usted, todos los boletines proceden de la misma libreta? No. Cuando mi compañero me ayudaba a confeccionar alguna denuncia, es algo habitual. Si se para un vehículo, tiene varias denuncias y tienes al compañero libre, está ordenado que te ayude. Y cada uno lleva su propia libreta de denuncias, ¿no? Cada uno lleva sus números expedientes. Muy bien. Cuando ustedes pararon a este vehículo por las infracciones, es porque le habían avisado antes que se había detectado un exceso de velocidad por el radar.
Sí, claro. ¿Sabe usted la distancia que había desde que se detecta la infracción por exceso de velocidad hasta que ustedes paran al vehículo? ¿Cuánta distancia puede haber? Aproximadamente habrá unos 500 metros, 600, aunque en todo momento está controlado tanto por el operador en ese punto como por la patrulla notificadora. Una vez que deja de verlo la patrulla, el operador del radar, por el espejo del coche lo ve la patrulla notificadora. Es un pequeño cambio de rasante, entonces él te dice que aparece por el cambio de rasante ese modelo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Representante de la Chita Cliff, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor. Señor, ¿no es cierto que cuando paráis un vehículo extranjero, por ejemplo un camión, Ya he contestado esa pregunta antes que la haga, señor letrado? Va a preguntar si hay que cobrarle la infracción. No es por eso, señor. No, pues a ver lo que le va a preguntar. No solo por eso. ¿No es cierto que lo comunicáis a la Dirección General de Tráfico de la provincia a cada expediente? ¿A un vehículo extranjero? Sí. Un camión, por ejemplo. Vamos a ver, un vehículo extranjero. El motivo de si es por el cobro de los depósitos no tiene que ver que sea extranjero o español. Consiste en la residencia del conductor. Puede ser una matrícula española y ser el conductor no residente, no hay que cobrársela. Puede ser una matrícula extranjera y el conductor residente, no hay que cobrársela. Una vez que se le cobra o no se le cobra, eso va en el boletín y va a las unidades de sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de cada provincia y la Jefatura Provincial de Tráfico y les tramitan el expediente. ¿Fue este caso del señor que habéis parado, señor? Este caso era un vehículo con matrícula española a nombre de un titular residente y el conductor no residente. Al ser no residente, lo que afectara de las infracciones a ese conductor había que cobrar el depósito. Había cometido, quiere decir, 5 infracciones y usted ha cobrado solo una. Evidente, porque él solo es responsable del exceso de velocidad. La de la documentación del vehículo es responsabilidad del propietario del vehículo. Señor, ¿sabe usted si las comunicaciones que tenéis están grabadas o son grabadas por el centro, señor? La verdad, actualmente todo sistema de comunicación es digital. El anterior no era digital. Yo tengo entendido, nada oficialmente, de que sí estaban grabadas. Sí había un aparato que grababa las conversaciones por la misma. Es decir, las comunicaciones que vosotros habéis tenido como funcionarios con la central podrían ser grabadas, ¿verdad? En aquel entonces yo creo que sí podía ser grabada, aunque parece ser que el aparato que grababa no funcionaba. Señor, ¿sabe usted si ha recibido alguna instrucción para dejarlo libre el vehículo aquel día? No, ninguna. Muy amable, señor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tujier. Mire, quería preguntarle si recuerda cuando hizo el depósito esta persona por la infracción, si sacó un fajo de billetes. Este señor sacó un sobre de la guantera y llevaba dinero, una cantidad de dinero, un fajo, una cantidad de dinero. Sacó el dinero y me pagó. Si era mucho o poco, no era excesivamente mucho lo que llevaba, o lo que yo pude ver de lo que estaba. Bien. ¿Usted recuerda cómo se identificó que sacó un pasaporte, una tarjeta de residencia? No, tarjeta de residencia no, porque entonces no hubiera cobrado el depósito. Sacó, enseñó un permiso de conducir y el pasaporte. ¿Recuerda de qué nacionalidad eran? El permiso de conducir yo solo recuerdo nomás que tengo una fotografía, bueno, la foto en un documento y la foto está en el medio de ese documento. Debajo del documento está escrito, yo no identifico quién es el de la foto en mi recuerdo, pero sé que es él, ¿no? Debajo pone que tú van o a bolígrafo o a pluma, en color azul, y creo entender, porque la única foto que está en el medio del documento son permisos internacionales de conducción. ¿Usted recuerda que el permiso de conducir era distinto del pasaporte? ¿Cómo? No lo he entendido bien. Es que me parece que ha dicho antes que se podía haber identificado también con un pasaporte. ¿O solamente con...? Sí, enseñó también un pasaporte. Bien. Entonces, ¿usted recuerda si eran de la misma nacionalidad el pasaporte y el permiso o distinto? Pues, no me acuerdo de eso. ¿Usted recuerda a nombre de quién estaba, quién era el titular del vehículo? Vamos a ver. Antes he dicho que él no me lo pudo enseñar porque no llevaba documentación, porque fue denunciado por no llevar el permiso de circulación. El permiso de circulación figura el titular del vehículo. Antes he dicho que
Yo no me acuerdo que la central me dijera que, en mi recuerdo, que el vehículo pertenecía a un residente. Pero evidentemente, de que yo no le cobré la denuncia del propietario del vehículo, yo me tuvo que decir que el vehículo pertenecía a un residente en España. ¿A quién era? Pues yo no me acuerdo. Mismas preguntas, muchas gracias. Gracias, ¿alguna más? Muchas gracias, se puede marchar. Sí, adiós, buenos días. Llame al testigo número 329, don Manuel Lacasa. Buenos días. Buenos días. Comparece, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Es mi deber informarle que si incumple la obligación que acaba de contraer de decir verdad, puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí, con la venia de la sala. Vamos a ver, ¿es usted un propietario de un C13 color azul marino? Sí. Su matrícula era la 2825CJX. Sí. Bien. ¿Cuándo le fue sustraído este vehículo? Si es que le fue sustraído, ¿y cuándo presentó usted la denuncia? Pues el día 29 del 3 de hace 3 años, del 2000. Sí. ¿Luego este vehículo fue encontrado en algún sitio? ¿Se le comunicó de alguna manera? Sí, me vino la policía, el inspector secreta, sí. A decirme que había aparecido el Leganés. Sí. Que si le puede dejar una copia de la llave para no reventar lo que es la puerta, pues le tengan cerrado el coche y el Leganés. Sí, hay una cosa que probablemente sea un error mío. ¿Qué día exactamente le roban el coche a usted? El día 29. El día 29, y se lo devuelven el 29 de marzo. Sí. Bien, se lo devuelven en abril o... En abril, si para el día exacto, no sé, a los 15 días más o menos. A los 15 días. Más o menos. De acuerdo. ¿Tenía la documentación en el coche o sabe usted si la documentación se encuentra en otro sitio? ¿La documentación cuando me dieron el coche? Sí. No, documentación tuve que denunciar todo. En el coche no había nada. En el coche no había nada. No. Y luego, ¿esa documentación le comunican que aparece o que no aparece? No me dijeron nada de ella. Yo tuve que denunciar todo porque dijeron que no había nada. Que no había nada. ¿Tuvo usted que recuperar una documentación a través de la Dirección General de Tráfico? Sí, todo el documento, sí. Lo que es el seguro del coche, el carnet de conducir, sí. Todo. DNI, todo. Todo. Vamos a ver, a usted con motivo cuando pone la denuncia, ¿le llaman en algún momento para hacer alguna declaración específica o para hacer una rueda de reconocimiento, es decir, para ver unas fotografías, identificar a alguien? Sí. Sí. Eso, ¿recuerda usted más o menos en qué fecha fue? Pues el mismo día que lo denuncié, que fue cuando me robaron el coche. Sí. Ahí fue en Vallecas. En la comisaría de Vallecas, ¿no? Sí, la Villa Vallecas, me se llamaba. Sí. Y luego estuve en Canillejas, puede ser, donde tuvieron el coche, donde lo llevaron de Leganés allí. Sí. Y luego me llamaron de la Audiencia Nacional. Sí, ¿y usted recuerda usted si reconoció a alguien o no reconoció a nadie? No, reconocer no, porque iban lo que es en la cara tapada y no era capaz de reconocer a nadie. De acuerdo. Pues ninguna pregunta más, señor presidente. Gracias. La defensa de Mohamed Bujarrá. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia de la sala. ¿Cuántas personas le robaron este coche y en qué circunstancias? Pues eran dos y yo
llegaba a las 11:30 a mi barrio y lo que fuera lo que aparqué el coche, y al aparcar el coche y cerrarlo ya con llave, a la que salía había dos personas como hablando entre ellos. Me cogieron entre los dos con una pistola y me metieron dentro del coche y hasta que me dejaron en la carretera. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia del excelentísimo señor, la acusación de doña Angélica Egeria Cortés y su hijo menor de edad. ¿Recuerda que también le faltaba un chaleco reflectante de la empresa Quilosa? Sí. ¿Y un maletín gris con herramientas? Sí. Así como unos prismáticos de color negro con lentes de color rojo y su funda? Sí. Nada más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia de la excelentísima sala de acusación de Isabel Ruiz Borrallo. ¿Recuerda si los dos individuos eran de raza árabe? Sí, por el acento que llevaban, sí. Usted declaró que tenían la cara muy marcada y los ojos hundidos. Sí. Pero que pensaba que eran de raza árabe. Claro, por el acento hablaban español. Entre ellos cuando a lo mejor decían algo, pero el acento era como árabe. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna más? Las defensas, ¿alguna pregunta más? Gracias. Ya se puede marchar. Testigo 345, don Juan Manuel Olbiols. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro promete decir la verdad? Sí. Si falta la obligación que acaba de contraer, es mi deber informarle que puede incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal, castigado con pena de prisión, multa y accesoria y inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirlo o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, en primer lugar, a la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros que le ha propuesto. Sí, con la venia, señor presidente. Vamos a ver, usted hace una llamada a Telemadrid en relación con estos hechos. ¿Qué llamada efectuó? Vamos a empezar por un principio del contenido de la llamada. ¿Para qué fue? Sí, pues el contenido de la llamada fue para pedir información, si iba a salir algún tipo de información adicional a todo lo que estaba ocurriendo en esos días. Sí, y a partir de ahí se produce toda una serie de circunstancias a su alrededor, ¿no? Es decir, ¿es usted detenido, por ejemplo? Exactamente. ¿Qué explicaciones le dan para la detención o por qué lo detienen? ¿Qué es lo que le manifiestan? Pues simplemente me comentan que, vine de trabajar un domingo, que no solemos abrir en domingo, pero vine de trabajar y me comentaron que estaba detenido por la muerte de 200 personas. Eso es lo que me comentaron. Y luego no me llevaron esposado y me dijeron que era solo para aclarar una llamada que había hecho y pues en relación a un tiempo en concreto pues que se había llamado a Telemadrid. Yo les corroboré y me presté lógicamente pues a hacer la declaración que hice y en colaborar en todo momento. Simplemente hice una llamada para saber si iban a poner algún tipo de información pues relacionada con todo lo que estaba pasando. Sí, vamos a ver, cuando usted hace esa llamada de información, ¿era en relación, por ejemplo, a las manifestaciones que se estaban realizando en torno a las sedes del Partido Popular? No, simplemente pues había terminado un partido de fútbol de segunda división, estaban en el descanso y lo que estaba comentando pues era que a ver si iban a poner algún tipo de información, simplemente. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo estuvo usted detenido? ¿Le dieron opción a usted a llamar a un letrado? En principio me comentaron que iba a Canillas, no me dijeron que iba a Canillas, pero que iba a declarar, si tenía intención de colaborar. Pedí que si podía votar, me dijeron que no era posible.
me llevaron allí a Canillas, me pasaron pues lo que era el control, no sé de qué manera, pero vamos, pasaron el control de Canillas y en ese momento pues ya media hora después me comunicaron que estaba detenido. Me pidieron que si quería un letrado, me comentaron que no podía acceder a hacer una llamada porque me aplicaba la ley antiterrorista. Y nada más, colaboré en todo lo que pude, dije contesté a todas las preguntas que me dijeron y es lo que hice. Luego pues posteriormente pues me dijeron que como no quería colaborar pues que me metieron al calabozo. Sí. Hasta las 12, me parece que eran las 12 de la noche, que ya firmé una declaración y nada más. Y ya salí en libertad. ¿Esa declaración la firmó usted con asistencia letrada, sin asistencia letrada? Sin asistencia letrada y sin copia. Y sin copia. Bien, por eso le he preguntado antes, porque en esa declaración usted menciona expresamente la información sobre las sedes del Partido Popular. Por eso era si lo recuerda ahora en esa declaración que hizo. No lo recuerdo porque de hecho se cambió varias veces la declaración y pues en el estado que estaba no recuerdo exactamente si hice esa mención explícita. Yo creo que vamos, era en cuestión pues a todo lo que estaba pasando, no a nada en concreto. Sí, con la venia, señor presidente, se le podría exhibir su declaración, que si mal no me consta es el tomo 7, folio 1532. ¿A qué efecto, señor letrado? ¿A qué efecto? A efecto de que reconozca si esa declaración, por lo que le estoy preguntando, no lo recuerda. Contradicciones. Es que dice que no lo recuerda y es una declaración policial, no es fe pública. Bien, ¿aporta algo útil al objeto del proceso? Otra cosa, por favor. No, pero era por asegurar. De acuerdo. ¿Tiene usted... ¿recuerda usted... perdone, más que si recuerda. ¿Conoce usted, no por informaciones periodísticas, alguno de los acusados en este procedimiento? De ninguno. Ninguno. De acuerdo, ninguna pregunta. Gracias. ¿Al Ministerio Fiscal? ¿Alguna otra acusación? Con la venia, señoría, solamente para que aclare una cosa. Él en su declaración, que obra el folio que ha señalado mi compañero, declara que no ha estado detenido en ninguna ocasión, pero ahora ha dicho que sí. ¿Podría explicar esta...? Señor letrado, lea usted bien, por favor, lo que dice. Que no manifiesta que no ha estado detenido en ninguna ocasión. Claro, con anterioridad. No dice, señoría, por esto decía que lo aclarara. Señor letrado, no al lugar, es evidente lo que quiere decir la pregunta. Con la venia menciona también lo que antes le han preguntado a propósito del Partido Popular. Cuando aquí dice que se trataba de las 11:20, ¿se refiere a las 11:20 de la noche, en coherencia con lo que ha declarado antes? A las 11:20 de la noche... Sí, le pregunto, ¿cuándo se firmó esta declaración? Pues yo recuerdo de salir sobre las 12 de la noche. No recuerdo exactamente si eran las 11:20 o las 12 menos 10 o las 12:10. Pero vamos, en principio yo cogí un taxi sobre las 12 de la noche, 12 y poco. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venida de su señoría, en nombre de la acusación de Pilar Manjón y otros, vamos a ver si nos puede aclarar la contradicción respecto a la manifestación que acaba de hacer, puesto que en su declaración o en la declaración consta que se inicia a las 11:20 de la mañana y concluye a las 11:50, es decir, de esa misma mañana, y lleva su firma y en ningún momento aparece que usted conste como detenido. No, en ningún momento he estado por la mañana. Vinieron a mi casa sobre las 3 de la tarde, a continuación fui a Canillas y cuando salí de la comisaría eran las 12 de la noche. En ningún momento he estado por la mañana detenido, ni me dijeron que no iba como detenido en principio, pero todo pasó en la tarde-noche del día 14. O sea, en la mañana no he estado en ningún momento. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, por doña Angélica Geria Cortés y su hijo menor de edad. Perdone, ¿habitualmente usted para la programación o las noticias que se van a dar llama al canal o se instruye por la prensa o por los programas? Bien, ¿cuál es el objeto de la pregunta? Vamos a atajar ya un interrogatorio.
Señoría, básicamente tener claro si esto es una situación absolutamente anormal o es la práctica habitual del testigo. Es absolutamente relevante. Otra pregunta. Bien, no hay más preguntas, señora. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venia, la acusación de Isabel Ruiz Borrallo. Dos únicas preguntas. ¿Le dijeron en algún momento los policías lo que tenía usted que declarar? No, por supuesto que no. Pero vamos, no sé. Por supuesto que no me dijeron lo que tenía que declarar. Simplemente pues me la enseñaron y me dijeron que se estaba de acuerdo. ¿Y usted hizo una declaración libre y voluntaria y luego se fue en libertad? Sí, por supuesto. Ninguna pregunta más. ¿Alguna más? Sí, una única pregunta. Ha dicho usted que en su declaración no consta que estuviera vestido de letrado, pero antes también ha dicho que le habían a usted ofrecido la presencia de un letrado. ¿Eso es correcto? Perdón, no he entendido la pregunta. Sí, ¿le ofreció la policía la presencia de un letrado? En principio me dijeron que sí, me lo ofrecieron, pero cuando dije que se podía, o sea, me ofrecieron la presencia y que se podía llamar. Vale. ¿Y usted renunció a esta? No renuncié, me dijeron que me aplicaba la ley antiterrorista y que no podía hacerlo. Pero le ofrecieron un letrado. Sí. Ninguna condenación. Muchas gracias. ¿Alguna más? Las defensas. Y con su venia, excelentísimo señor. En la defensa de Mohamed Musaten. Buenos días, señor. Usted ha manifestado antes, si mal no recuerdo yo, que ha dicho que cambió varias veces su declaración. No la cambié yo, lógicamente. Me presentaron la declaración, yo la leí y luego cuando le iba a firmar dijeron que, pues, no sé, por algún defecto de forma la volvieron a cambiar. Simplemente la volví a leer y estaba de acuerdo y firmé. Pero la volvieron a cambiar a indicaciones de usted. No. Indicaciones de ellos por no sé qué habían puesto mal o no habían puesto una coma o cualquier cosa. ¿Y no recuerda usted qué fue lo que cambiaron? Pues no, en esos momentos bajo la presión que estaba, pues no recuerdo absolutamente nada. ¿Y usted recuerda cuántas veces sucedió eso, del tema de los cambios? ¿Cuántas veces se leyó y cuántas veces se cambió? Me presentaron una declaración y luego me dijeron que no sé, es que no recuerdo exactamente lo que cambiaron y me trajeron otra, yo la leí, estuve conforme y firmé. Usted en ningún momento ha dicho antes respecto al tema del abogado, usted que se lo ofrecieron, pero usted expresamente no lo pidió. ¿O lo pidió? No lo pidió porque no sabía que estaba detenido, hasta que me lo comunicaron, lógicamente. Yo creía que iba en calidad de, pues, para dar datos y para hacer una explicación de por qué había llamado y simplemente, en ningún momento... ¿Usted en todo momento que estuvo detenido en comisaría obtuvo buen trato de la policía o de los agentes que estuvo con usted? Sí, sin duda. ¿En ningún momento le indicaron términos concretos de lo que se debía de cambiar en las declaraciones? No, en ningún momento. Entonces, ¿por qué usted antes dijo o empleó el término presión, que le presionaron de alguna manera? Presión porque, lógicamente, pues si te están interrogando con todo lo que ha pasado, 10 policías, uno detrás de otro, y no has hecho absolutamente nada, pues lógicamente pues entras casi en un estado de shock, o es lo que me ocurrió a mí, sin haber hecho nada, que te encuentres con eso de repente, viniendo de trabajar, pues lógicamente pues no comprendes nada. Llega un momento pues que estás absolutamente bloqueado. Y una última pregunta. Esa era la presión. Y una última pregunta. En todo el tiempo que estuvo usted detenido, ¿usted recuerda cuántas veces concreta prestó declaración? ¿O le preguntaron a usted a la policía? ¿Cuántas veces concretas? Si me estaban interrogando, pues continuamente, pues a lo mejor durante 2 o 3 horas. Ni más preguntas. Gracias. La defensa de la Chita Gris, con la veña de la excelentísima sala. Buenos días, señor. ¿Usted ha considerado su detención ilegal, señor? Eso no corresponde al testigo. En cualquier caso, a la vista del interrogatorio de las partes, serán las propias partes las que puedan instar que se investigue si hay un presunto delito de detención ilegal o cualquier otro, en principio, sin perjuicio de la decisión que pueda en su día tomar el tribunal. Señor, como ciudadano, ¿sabe usted que puede denunciar cualquier persona si está contra sus derechos? Ciñase algo que tenga relación con el objeto del proceso. Le acabo de explicar que si las partes quieren, como saben sobradamente, pueden instar en escrito que se investigue este hecho y que además de eso el tribunal en su momento valorará la posibilidad de deducir testimonio para la investigación de los mismos, pero en cuanto al objeto procesal no veo relación alguna con ello. Luego la establecen o no ha lugar a la pregunta. Al objeto del proceso, perdón. Con la veña de la sala, esta parte solicita solemnemente
testimonio de lo que acabó usted de expresar. Solemnemente es por escrito, aparte que lo diga usted en acta. No hay preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia. Defensor Rabiosman. Mire, cuando dice usted que le interrogaban, que le llegaron a interrogar 10 policías uno detrás de otro, ¿esto sucedía cuando ya estaba el abogado o fue antes de estar el abogado delante? En ningún momento he comentado que en ningún momento había abogado. Bien, señor letrado, incurrimos en lo mismo. Todo esto ya quedaba en manifiesto que según el testigo estuvo detenido, que no fue abogado, que no obstante le dijeron que le aplicaban la ley antiterrorista, de lo que habrá que deducir que lo que dice es que estaba incomunicado y que por lo tanto no tenía derecho a un abogado de libre designación, pero sí de oficio. Es decir, todo eso ya lo he expuesto. Las consecuencias de eso son, en principio, ajenas al objeto del proceso, salvo que usted establezca una relación, independientemente de las consecuencias jurídicas que tenga este hecho concreto. A la vista de que más personas que han sido detenidas, incluso no durante unas horas, sino durante 5 días, han manifestado haber sido interrogados de esta manera, también sin presencia letrada, ya que hay un testigo que está obligado a decir la verdad, que explique cómo se realizan esos interrogatorios, creo que tiene relación con el asunto. Bien, pregunta. En esta forma de interrogar, ¿cómo era? ¿Estaban los 10 policías a su alrededor? ¿Entraba uno y salía otro? ¿Cómo era? Pues en principio estaba con 2 personas, creo recordar, 2, 3 personas. Luego salían, me volvían a preguntar sobre lo mismo, que eran todo en relación a la llamada que había hecho y que según las indagaciones, según las informaciones que tengo, pues sigue apareciendo hoy en día como mi número de teléfono, el que es responsable de la llamada que he reivindicado a los atentados, cosa que considero que no es así, no estoy yo para decirlo, pero vamos, en principio lo que hacían pues era preguntarme sobre si había dejado el teléfono a una persona en relación con mi trabajo. Pues tengo soy inmobiliario, tengo relación con bastantes personas de bastantes nacionalidades y pues me preguntaron que si había habido alguna persona que había venido a mi oficina, que así había sido, y yo lo único que expliqué que a lo mejor pues la única relación que veía es que me pudieran haber dado un cambiazo de teléfono. Pero al vincularle a usted con la muerte, con el atentado, le vincularon, ¿no? Le decían que usted ha dicho que le decían que estaba detenido por la... Eso en el momento que llegaron a mi portal el motivo de la detención. Le dijeron, por ejemplo, la posibilidad de que usted pudiera estar en la cárcel si no declaraba, o si tenía libertad si declaraba. No, en eso no, si es que tampoco... O sea, lo que me dijeron es que era, lógicamente, que era un asunto muy grave y querían llegar a la verdad y que teníamos que pasar por esto. ¿No le dijeron la pena que le podrían imponer si usted no declaraba? No, y en ningún momento pensé en ello, además. Lo único que pensaba era en comentar pues lo que había sucedido y nada, lo único pues estuve en un estado bastante tenso, como es lógico, pues ya una vez con el interrogatorio, porque ya me comentaron que habían ido también a por mi compañera y que bueno, pues a ella también la estaban interrogando. No sé si fue, vamos, yo creo que al final no fue así, solo respondió a unas preguntas, pero vamos. ¿Pero le dijeron que su compañera estaba detenida? ¿O que iban a detenerla? Exactamente, sí, o que habían ido a por ella a casa. ¿Le dijeron que si usted declaraba más ella salía en libertad o alguna situación similar? Para nada. Eso no. Pero usted ha comprobado, ha sabido posteriormente que eso era mentira. Sí, eso no, vamos, ella estuvo arriba, estuvo en Canillas, pero estuvo arriba, no estuvo abajo. Pero no estuvo detenida y ni le interrogaron ni nada, ¿no? No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la defensa de Matú Aniversario de Ayun. Ha dicho usted que le interrogaron acerca de una persona que fue a verle a usted al trabajo. No, yo di esa información porque ellos insistían en que la llamada pues había salido de mi móvil y lógicamente la llamada había salido de mi móvil, pero no para reivindicar los atentados, sino para pedir una información. Entonces, bajo la presión que estaba, pues, no bajo la presión, sino que me dijeron, haz memoria, quién puede haberte cogido el teléfono, con quién estuviste el sábado en casa, y solo estuvimos yo y mi pareja. Entonces yo lo que comenté es lo que había en todo momento. Digo, lo único que puede haber relación es que el viernes vino una persona de nacionalidad marroquí a intentar comprar un piso con una documentación, y hubo un momento que yo salí del despacho y me fijé que tenía el mismo modelo de móvil que yo. Pero vamos, me comentaron que no tenía nada que ver, porque aunque hubieran hecho un cambio de móvil, la llamada seguía saliendo de mi móvil, con lo cual no lo di solo a efectos de información,
por decirlo así. ¿Sigue teniendo usted, supongo que no, el mismo número de teléfono? Desde hace año y medio que salió publicada la información en El Mundo, pues tuve que cambiar de teléfono porque recibí una aluvión de llamadas tremendas. Yo tengo un teléfono particular y que es el mismo que utilizo para mi relación laboral, y lógicamente pues no podía cambiar de teléfono, y porque consideraba que yo no había hecho absolutamente nada, con lo cual no tenía por qué cambiar de teléfono cuando me detuvieron, pero ya a raíz de que salió publicado pues tuve que cambiar, y bueno, al día posterior hubo una aclaración en El Mundo porque bueno, pues me llamaban de todo, me llamaron de todo, y no sé, sí, yo creo que sin razón, pero bueno. ¿Y recuerda usted cómo empezaba aquel número de teléfono? Sí, 610-781-759. ¿Y la había comprado en algún sitio particular o...? Recuerdo, puede que me lo diera Vodafone, no sé si por puntos, no recuerdo exactamente, porque luego cambié de compañía, pero seguí manteniendo la línea. Pues una pregunta más seria, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? ¿Por qué no denunció usted estos hechos, esto que está ahora contando? Pues simplemente, pues ya suficiente pena tuve y suficiente pues daños psicológicos como para... Lo que me dediqué es a seguir haciendo mi trabajo, intentar olvidar los temas, porque bueno, ya bastante sufrí con el hecho de que sufrieran las personas que estaban sufriera yo, sufrieran las personas que estaban a mi alrededor, no me permitieran ver el nacimiento de mi sobrina, no me permitieran votar, y consideraba que lo mejor que podía hacer era tirar para adelante y olvidarme del tema porque no quería recordar absolutamente nada, y tampoco creía que fuera el momento indicado con todo lo que hay por medio para dedicarme o tener un procedimiento cuando soy una persona pues que se quiere mantener totalmente al margen. Gracias. En el derecho español no es disponible por las partes la persecución de los delitos una vez puesto en conocimiento de la autoridad, por lo tanto se deducirá testimonio literal de su declaración y del vídeo a los efectos que proceden. Gracias, ya se puede marchar. Muy bien, gracias. 30 minutos de descanso.